Bueno, veamos ahora ya así cómo codificar y vamos a ver los disparadores o trigger de inserción, o sea, cuando ejecutemos el comando o evento de insert en una tabla, y va a ser a nivel de sentencia. Dijimos que un disparador está asociado a una tabla y a una operación específica. Inserción, cuando ejecutamos el comando insert, actualización, update o borrado, delete. A continuación veremos la creación de un disparador para el evento de inserción, insert trigger. La siguiente es la sintaxis para crear un trigger de inserción que se dispare cada vez que se ejecute una sentencia insert sobre la tabla especificada, es decir, cada vez que se intente ingresar datos en la tabla. Create o replace trigger, nombre del trigger, se agrega or replace al momento de crearlo y si ya existe lo reemplaza si ponemos or replace. El momento que se va a ejecutar dijimos que vamos a hacer para las inserciones, por eso ahí vamos a indicar insert. Puede ser before, antes, o after, después. Se especifica el evento que causa que el trigger se dispare, en este caso para el evento insert, ya que el trigger se activará cada vez que se ejecute la sentencia insert sobre la tabla especificada luego de la palabra clave on. En un trigger a nivel de sentencia, es decir, se dispara una sola vez por cada sentencia insert, aunque la sentencia ingrese varios registros. Es el valor por defecto si no se especifica. Finalmente se coloca el cuerpo de trigger dentro del bloque Boolean y se va a disparar para los comandos insert into tabla values o insert into tabla select. Recordemos cómo insertar muchas filas mediante una subconsulta. Vamos a crear un desencadenador. A ver, vamos a pasar a... Vamos a trabajar con la tabla libros. La vamos a borrar. La crearemos con esta estructura. Y crearemos ahora una tabla llamada control. Si ya existe anteriormente la eliminaremos y la crearemos con dos campos, usuario y fecha. Crearemos un disparador que se dispare cada vez que ingresa un registro en la tabla libros. Cada vez que haga un insert en la tabla libros, el trigger debe ingresar en la tabla control el nombre de usuario, la fecha y la hora en la cual se realizó el comando insert. Entonces, veamos ahora. Create o replace trigger. Le vamos a llamar tr-ingresar-libros. Junto al nombre del disparador vamos a utilizar el prefijo tr, como vemos, para recordar que es un trigger. Para reconocer que es un trigger, referencian al evento que lo dispara al ingresar, o sea, al insert, y la tabla asociada. Sobre la tabla libros vamos a estar haciendo. Esa es una nomenclatura común cuando uno tiene que darle un nombre a un trigger. ¿Sí? Normalmente tr para recordar que es un trigger, qué evento y qué tabla afecta. El disparador se activará antes del evento insert, por eso ponemos before insert, si no sería after insert. O sea, pero este se va a ejecutar el algoritmo que especifiquemos dentro de este bloque Boolean antes de realmente efectuar el insert en la tabla libros. Se dispara antes que se realice la inserción. El trigger está definido a nivel de sentencia, ¿sí? Porque no hemos indicado nada en especial. Se activa una vez por cada instrucción insert sobre libros. El cuerpo del disparador se delimita con las palabras claves, como vemos, begin y end, ¿sí? Begin y end. Allí se especifican las acciones que se realizarán al ocurrir el evento de inserción. En este caso, ingresar en la tabla llamada control el nombre de usuario que alteró la tabla libros, obteniendo mediante la función user. La función user nos va a devolver el nombre de usuario de la sesión actual que está ejecutando, que ha entrado, en este caso, por ejemplo, el SQL Developer. Y la fecha en que hizo dicha inserción en la tabla de libros, la obtenemos mediante la función sysdate. Bueno, entonces vamos a ejecutar todo esto. No se había borrado la tabla control porque no la había creado yo anteriormente. Es la única que dio error. Luego se creó y se creó el trigger. Los triggers son objetos que están dentro de la base de datos y lo podemos ver acá en el SQL Developer en disparadores.
Si refrescamos, acá tenemos el trigger. También desde el SQL Developer podemos visualizarlo, depurar, hacer ciertas acciones, ver ciertas características del trigger que nosotros lo hemos codificado acá. Bueno, también información, así como la podemos ver desde el SQL Developer, desde una línea de comandos, podemos obtener la información accediendo al diccionario llamado Users Triggers. Ejecutamos este select, podemos ver el nombre del trigger, si se ejecuta before o after, antes o después de la acción, sobre qué evento está asociado este trigger, sobre el comando insert, el propietario del trigger. Bueno, y hay toda otra serie de datos que no vamos a analizar en este momento. Pueden visitar tutoriales sobre, digamos, la página oficial de Oracle para ver más en profundidad cada uno de los elementos de información que nos da este diccionario. Sigamos. Ahora sí vamos a ver que se dispare. Hemos dicho que un trigger no lo podemos llamar automáticamente. No puedo llamarlo con una instrucción. Este algoritmo se va a ejecutar cuando yo ejecute un comando insert sobre la tabla de libros. Y justamente vamos a pasar a hacer eso. Recordemos que en este momento hemos creado dos tablas. Select asterisco from libros y select asterisco from control. Estas dos tablas son las que hemos creado, tienen que estar vacías porque las acabamos de crear a la tabla libros, a la tabla control. Y ahora sí vamos a ejecutar un insert en la tabla libros. Entonces, cuando inserte una fila en la tabla libros, que estoy guardando estos 4 datos, se va a disparar automáticamente antes de efectuar en la inserción en la tabla libros. Se va a ejecutar el algoritmo especificado en este trigger que se ejecuta antes de ejecutar el comando insert sobre la tabla de libros. Fíjense, ejecutemos el insert. Se insertó una fila en la tabla de libros, como ya conocemos, pero si controlamos, ha sucedido también que automáticamente se ejecutó. Así como hemos insertado una fila en la tabla de libros, vamos a la tabla control y vemos que se ha insertado también una fila que se ha guardado. Automáticamente se disparó el trigger antes de insertar una fila en la tabla de libros y se insertó el nombre del usuario que se ha logueado, digamos, tiene la sesión en la base de datos acá de Oracle y la fecha actual. Entonces yo tengo como control cada vez que alguien inserte un dato en la tabla de libros, se está insertando una fila también en la tabla control. Ingresemos 2 registros más en la tabla libros. Fíjense, hacemos 2 insert más en la tabla libros y controlemos las 2 tablas ahora y vamos a ver que la tabla libros ya tiene sus 3 filas y la tabla control también tiene sus 3 filas. Entonces estamos viendo de que este algoritmo se llama automáticamente, este trigger que hemos creado, cada vez que efectuemos un insert en la tabla libros. O sea, los triggers están asociados a una determinada tabla. Básicamente es un algoritmo que uno implementa cuando se ejecuta un evento, en este caso el evento de inserción en la tabla. Y podemos hacer que este algoritmo se ejecute before, antes que se ejecute el insert, o si disponemos después llamamos after, que se ejecute después de haber hecho ya la inserción en la tabla asociada, digamos que uno especificado. Bueno, con esto hemos visto cómo es la sintaxis para crear un trigger, asociarlo en este caso específicamente al evento insert y que se ejecute antes de que se ejecute el insert en la tabla. Dejo un enlace para que hagan algún otro ejercicio practicando este tema. Gracias.